los silogismos son planteados por texto de Valdo Mendoza desde la página 26. Desde la 24, de hecho, ¿no? Desde la 24 se plantea lo que es el silogismo, pero ya lo va desarrollando desde la página 26, ¿no? Que les pedí que hagan la lectura. Y estos silogismos, como les mencionaba, que vienen ya desde la Grecia antigua, ¿no? Aristóteles ya habló de esto, de los silogismos. Fueron mal utilizados en Edad Media, ¿no? Para resolver supuestos problemas sobre cuestiones intrascendentes y que luego pues fueron recuperados en Edad Moderna. El documento de Mendoza nos plantea que el ponendo ponens significa el que afirmando afirma. En cambio, el toyendo toyen significa el que negando niega. ¿Cuál es un ejemplo de el que afirmando afirma? El que afirmando afirma lo explica entre las páginas 28 y 29. Y Con el ejemplo del macroeconomista. Sí, a ver, en ese sentido, pues les quisiera pedir a los estudiantes que un estudiante más o menos me explique qué es lo que comprendió del ponendo ponens y otro estudiante del toyendo toyens, ¿no? Buenos días, economista. Sí, adelante. El toyendo toyens nos habla sobre, como usted dice, el que afirmado afirma. Nos daba un ejemplo de que todos los macroeconomistas de la PUCP son neoliberales. Lo segundo que nos daba era Oscar Dancourt, es un macroeconomista neoliberal, y de ahí como conclusión o como consecuente nos daba que todos los macroeconomistas de la PUC son neoliberales. Esto es en el que afirmando afirma, y en el que es ¿Ya? en el que es negando, y en el segundo, y el que en el segundo, que es negando, el que negando niega, nos dice que si el consecuente afirma, si el antecedente afirma y el consecuente niega, entonces el antecedente es falso. Y nos planteaba el mismo ejemplo con la diferencia de que decía que Oscar Dancourt no era neoliberal y por ende no todos los macroeconomistas de la PUCP son neoliberales. Ya. Listo, te agradezco mucho. Efectivamente, de eso se trata, la conceptualización de ambos silogismos. En este caso, en la página 26 del texto de Mendoza nos dice que los silogismos son afirmaciones. Los silogismos que son afirmaciones se denominan silogismos categóricos, ¿no? Silogismos categóricos. Y en el caso de los silogismos que tenemos desde la página 27 hasta la página 31, lo que tenemos es una serie de silogismos en donde la primera afirmación, digamos, la primera premisa, en realidad no está hecha como una afirmación, sino como un condicional, ¿no? Dice, si es que todos los macroeconomistas fuesen neoliberales, entonces Oscar Dancourt, también, que es economista de la misma universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, es un economista neoliberal.
Sin embargo, resulta que, como bien lo mencionabas, Noé, dicho economista no es un economista neoliberal. Entonces, el punto es de que el silogismo ponendo ponens está relacionado con la verificación, mientras que el toyendo toyens está relacionado con la refutación. Entonces, según lo que nos ayuda didácticamente Waldo Mendoza y lo que nos dice explícitamente en el texto de Mark Blau, en la página 32, a la que me estoy refiriendo, resulta que es mucho más robusto sostener una refutación lógicamente, o sea, falsear, es mucho más fácil falsear, y resulta que es imposible verificar, ¿no? Y de hecho, en el propio texto de Mendoza, si ustedes revisan en la página 23 del texto de Mendoza que les acabo de compartir, en el primer párrafo del texto de Mendoza nos dice lo siguiente: es de esta definición de la verdad de donde provienen los conceptos de verificación y corroboración, ampliamente utilizados en la metodología de la ciencia, especialmente por Popper, quien dice que las teorías no son verificables, pero pueden ser corroboradas. En este mismo texto, una página antes, en la página 22, en las primeras líneas se nos afirma de que en la ciencia la verdad objetiva estricta no puede ser encontrada, no existe. ¿Ya? Esto un poco para poner en contexto algo que se mencionó en la sesión de ayer, ¿no? Cuando ante una pregunta de una de las estudiantes, ¿no? Yo le contesté que, de acuerdo a los textos de metodología económica, en la ciencia no existe la verdad, ¿no? No existe la verdad, ¿por qué? Porque la verdad como concepto absoluto forma parte de la maldición platónica, ¿no? Que nos llegó desde la Edad Media, transitó toda la Edad Media, toda la Edad Moderna, y se acabó en el empirismo de John Locke y de David Hume, ¿no? Entonces, con Popper, con el falsacionismo popperiano, ya nosotros estamos fuera de la maldición platónica. Ya nosotros estamos claros de que no existe la verdad en la ciencia, ¿no? Y eso lo ratifica, ¿no? Como para que ustedes tengan algo como citar esta idea en la página 22 del texto de Waldo Mendoza, que dice: en la ciencia la verdad objetiva estricta no puede ser encontrada, no existe, ¿no? Y a su vez él toma como referencia el texto de Caldwell, en la página 22 del texto de Mendoza. Entonces ya sabemos nosotros de que la verdad, por lo tanto, la verdad científica no existe. Entonces nosotros no podemos verificar lo verdadero que tiene un enunciado científico. Ya, las teorías no son verificables, dice Popper. A lo mucho pueden ser corroboradas. ¿Ya? Entonces es una diferencia muy importante, ¿no? A pesar que no les pedí que lo lean, en el libro de Carpio, el documento de Carpio, donde se han leído sobre los filósofos Descartes, Hume y Kant, hay un apartado que nos habla de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein hace mucho énfasis en la cuestión del lenguaje, ¿no? Entonces, para Wittgenstein es muy importante poner énfasis en las palabras, y en ese sentido, aunque Popper no es un seguidor de Wittgenstein,
Popper sí diferencia entre lo que es verificar y lo que es corroborar. Entonces, ¿qué sería la verificación? La verificación sería la ratificación de lo verdadero de algo. Pero estamos diciendo que en la ciencia no hay nada verdadero. Por lo tanto, en la ciencia nosotros no verificamos jamás. ¿Ya? ¿Qué es lo que, de acuerdo a Popper, claro está, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la ciencia, según Popper? Corroboramos. ¿Qué es lo que corroboramos? Corroboramos que todavía no ha sido falseada una teoría. ¿Ya? Es decir, uno corrobora que la teoría todavía no ha sido falseada. Y por lo tanto, como no ha sido falseada, podemos aferrarnos todavía a ella, pero sin la seguridad de que sea verdadera, sino simplemente con el reconocimiento de que todavía no ha sido falseada. Entonces, existe, esto es lo que Popper en el último párrafo de la página 32 del texto de Mark Blau denomina que existe una asimetría entre la verificación y la falsación. De hecho, como ya lo hemos dicho, nosotros nunca verificamos. Entonces, el que se propone verificar va a estar frustrado, porque de acuerdo a Popper, nunca va a poder verificarlo. A pesar de que haya 1.000.000 de casos, siempre hay la posibilidad de que en el caso 1.000.001 se falsee esa tesis. Por lo tanto, la verificación es esquiva. En cambio, la falsación es es contundente. Basta que pasaron 1.000.000 de casos exitosos, pero basta que en el caso 1.000.001 se falsee la hipótesis para que esa tesis quede falseada, esa teoría quede falseada, y por lo tanto, Popper diría, se va a la basura. Entonces, uno podría decir, pero eso es injusto. Eso es injusto. Si 1.000.000 de veces fue corroborada y apenas una sola vez fue falseada, pues resulta que esa única vez que se falseó la hipótesis vale mucho más que el 1.000.000 de veces que se corroboró, pero que nunca se pudo verificar. No sé si me están agarrando la idea al respecto, porque esto es importante. Y de allí la frustración que genera Popper, y ahí el fastidio que genera Popper, ¿no? Y por eso es que veíamos nosotros en las diapositivas que los metodólogos de la ciencia a veces sufren la consecuencia de la mala noticia de lo que predican, ¿no? Entonces, imagínense ustedes un keynesiano, ¿no? Que durante muchísimo tiempo hizo econometría y pudo corroborar muchísimas veces una premisa, una hipótesis, basta que se falsee una vez para que se derrumbe ese edificio keynesiano, ¿no? Entonces, y de hecho, eso fue lo que pasó en la década de los 70 con la llamada estanflación, ¿no? Se suponía, de acuerdo a la ley de Oku y la curva de Phillips, que era imposible que aparezcan al mismo tiempo un incremento en la inflación y un incremento en el desempleo, porque se suponía que había una relación inversa, ¿no? Ustedes por macroeconomía también entiendo que lo saben. Es decir, ¿qué pasa? Hay como un trade-off, como una disyuntiva. Si yo quiero eliminar la inflación, cuando tenemos una situación donde la economía está sobrecalentada, hay riesgo de hiperinflación, ¿ya? Yo puedo bajar la inflación, pero ¿a costa de qué? A costa de elevar el desempleo. O al revés, el caso que aplica en la actualidad, hay demasiado desempleo, hay demasiado subempleo. ¿Qué pasa si yo disminuyo? Yo tengo una política económica agresiva para disminuir, con moneda propia, ¿no? Para disminuir el desempleo. Lo que me dice la teoría es que eso va a generar presiones inflacionarias. Se va a ver
un trade-off entre inflación y desempleo. Pero resulta que en la década de los 70, a finales de los 70, en el gobierno de Jimmy Carter, en Estados Unidos, subió el desempleo y también subió la inflación. Entonces se falseó, ¿no?, una de las grandes premisas que sintetizaba la síntesis neoclásica keynesiana. Entonces, a partir de ahí, pues queda debilitado el planteamiento keynesiano, y en la década de los 80, en la década de los 90, se imponen en la teoría macroeconómica los llamados los nuevos clásicos y también llamados los neo-keynesianos. Yo quisiera aclarar, estimados estudiantes, que los neo-keynesianos tienen muy poco de keynesiano, ¿ya? Ya les había dicho en clases anteriores, y de ahí lo importante de estudiar a Wittgenstein, ¿no? No vamos a profundizar en Wittgenstein, pero me parece clave el tema del lenguaje y del uso del lenguaje, ¿no? Wittgenstein le llama los juegos del lenguaje. En el sentido de la palabra neoliberalismo, por ejemplo, y la palabra neo-keynesiano. ¿Y qué es lo que quiero que ustedes, estimados estudiantes, capten? ¿Cuál es la idea que quiero que capten? Que los neoliberales, en el fondo, no son demasiado liberales, y que tampoco los neo-keynesianos realmente son keynesianos. Es decir, si yo les pongo en una pregunta que es muy fácil que la respondan quienes están en clase, pero que la respondan bien, me refiero, ¿no? Y es muy fácil que se equivoquen los que no han venido a clase. Yo digo, pregunta, ¿los neoliberales son unos legítimos continuadores de la mayor parte de la ideología liberal? Y como opciones pongo verdadero o falso, ¿no? Uno podría decir, qué pregunta tan fácil, ¿no? Los neoliberales son los neoliberales, entonces esto es verdadero. Y resulta que los neoliberales, la única libertad que pregonan es el libre mercado y la libre movilidad de capitales. Pero resulta que el liberalismo pregona la libertad de las personas, no de las cosas. Entonces, el liberalismo filosófico de John Locke, ¿no?, del propio David Hume y del propio Adam Smith. Es muy curioso que Adam Smith, por ejemplo, la parte que siempre se reivindica de Adam Smith, ¿no?, la mano invisible y el libre mercado, forma parte de unas pocas líneas o unos pocos párrafos que en toda su obra, La riqueza de las naciones, hacen referencia al libre mercado. Sin embargo, Adam Smith utiliza una gran cantidad de páginas para explicar la teoría del valor-trabajo. Y cuando uno entiende la teoría del valor-trabajo, uno entiende de que quien genera la riqueza, quien genera el valor de las cosas, son los trabajadores. Somos los trabajadores los que generamos la riqueza, no los dueños del capital. De acuerdo al propio Adam Smith, y que luego fue ratificado por Ricardo, y que fue llevado a la enésima potencia por Marx, ¿no? Y de ahí viene el planteamiento marxista de que los trabajadores son los que crean la riqueza, pero él también le plantea el tema de la lucha de clases, etcétera, ¿no? Pero está muy claro en el propio Adam Smith. Y Smith entiende el liberalismo de una manera como debe de ser, ¿no? Relacionado con las libertades. Y Smith tiene además otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Entonces los verdaderos liberales tienen que acudir a los textos originales para entender qué es el liberalismo, luego ir a los textos originales de Friedman y de Hayek para entender lo que ellos dicen que es el neoliberalismo, y para cachar que finalmente muy poco de liberalismo tienen los neoliberales. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que los neo-keynesianos confundan a los que no leen y que les hagan creer que ellos son keynesianos
eso también forma parte de un manejo inadecuado de los lenguajes. O sea, en realidad, quienes son los portavoces del pensamiento de Keynes no son los neo-keynesianos, sino los post-keynesianos, ¿no? O sea, si a alguno de ustedes les agrada Keynes y quiere ver lo más actual, no tienen que ver a los neo-keynesianos, porque los neo-keynesianos no tienen muy poco que ver con Keynes, ¿no? Más bien intentan microfundamentar la macroeconomía, ¿no? O sea, epistemológicamente hablando, tienen muy poco que ver con Keynes, ¿no? Entonces, hago esta digresión, ¿no? Este paréntesis, cierro este paréntesis en realidad, porque es muy importante, estimados estudiantes, que tengamos claro el planteamiento popperiano, ¿no? Cuando él dice, y no sé si me ayuda o algún estudiante me ayuda, por favor, leyendo el último párrafo de la página 32 del texto de Mark Blau. El último párrafo. Sí, de la página 32 del libro de Mark Blau. Donde Dice, esta es una de las razones. razones. Sí, a ver, lea la estudiante, a ver, adelante. Allá. Esta es una de las razones por las que Popper subraya la idea de que existe una simetría entre verificación y falsación. Desde un punto de vista estrictamente lógico, nunca podemos afirmar que una hipótesis es necesariamente cierta porque esté de acuerdo con los hechos, al pasar en nuestro razonamiento de la verdad de los hechos a la verdad de la hipótesis. Cometemos implícitamente la falacia lógica de afirmar el consecuente. Por otra parte, podemos negar la verdad de una hipótesis en relación con los hechos, porque al pasar en nuestro razonamiento de la falsedad de los hechos a la falsedad de la hipótesis, invocamos el proceso de razonamiento lógicamente correcto, denominado negar al consecuente. Para resumir la anterior argumentación en una fórmula Mnemotécnica. Memotécnica, podríamos decir, no existe lógica de la verificación, pero sí existe lógica de la refutación. Excelente, ¿no? Entonces, hemos tenido una semana, la semana anterior, muy agotada por las lecturas, me refiero, ¿no? Pero si les pedí que lean 30, 40, 50 hojas, es porque al pedirle que lean 30, 40, 50 hojas, por lo menos pues iban a leer unas 10 o unas 15, ¿no? Entonces, ¿qué podemos comprobar? ¿Qué podemos comprobar? Y un poco como para pasar del conocimiento a la comprensión, ¿no? Dentro de la taxonomía de Bloom, de estas primeras 4 semanas de clases que hemos tenido. Primero, Descartes y los racionalistas utilizan el método deductivo, ¿no? Si ustedes hicieron una lectura adecuadamente, estarán seguros de eso, ¿no? Todos los racionalistas utilizan el método deductivo, ¿no? No me lo van a creer a mí, sino que es la consecuencia de la lectura que han hecho. Por otro lado, los empiristas utilizan el método inductivo, ¿no? Los empiristas utilizan el método inductivo. Entonces, ¿qué significa el método deductivo? El método deductivo es que yo voy de lo general a lo particular, ¿no? Yo voy de lo general a lo particular. Y el método inductivo es que yo voy al revés, de lo particular a lo general. ¿Cuál es la fortaleza de los racionalistas? Que lógicamente ir de lo general a lo particular es una argumentación robusta. Es una argumentación robusta. Es decir, lógicamente es a pura ganancia la deducción, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo,
todos los barcelonistas se ponen contentos cuando gana Barcelona, el clásico del astillero. Y luego le pregunto, bueno, ¿quién de ustedes es barcelonista? ¿Algún estudiante que sea de Barcelona? ¿O todos son de Melec? Para poner un buen ejemplo, ¿no? ¿Alguno de ustedes de Barcelona? Nadie. No he silenciado nada. Yo soy barcelonista. Ya, Yo también. entonces Noé es barcelonista. Miren las tres premisas que voy a hacer. La primera premisa, todos los barcelonistas están contentos cuando Barcelona gana el clásico del astillero. Luego la segunda premisa, Noé es barcelonista. Y la conclusión, Noé está contento cuando Barcelona gana el clásico del astillero. O sea, es una lógica impecable. Es una lógica que nosotros utilizamos en el día a día y es a prueba de fallos, digamos. En la medida de que yo tenga un juicio universal positivo, luego tengo una premisa particular que incluye un elemento de ese juicio universal, entonces voy a tener una conclusión adecuada, ¿no? Utilizando los silogismos aristotélicos. Es decir, desde lo general yo puedo llegar a lo particular sin ningún problema. Pero en cambio, lógicamente, yo no puedo ir al revés, ¿no? Y ese era el problema de los inductivistas, de los empiristas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en una de las diapositivas el problema de David Hume, ¿no? El problema del inductivismo? Precisamente ese problema del inductivismo es que lógicamente no se podía probar. Y la única manera de probar el empirismo era empíricamente. Pero es una tautología querer probar el empirismo a través del método empírico. O sea, yo no estoy probando algo si es que voy a utilizar esa misma prueba como forma de probar, o sea, como método, ¿no? Es decir, sería juez y parte, más o menos, ¿no? Estoy cayendo en una argumentación circular. Entonces, el punto es de que los empiristas tienen problemas lógicos para ratificar su planteamiento, ¿no? Y precisamente se utiliza el planteamiento empirista en la verificación. Ya, entonces, lo que más o menos quiero que ustedes se den cuenta es que en la verificación estamos utilizando el método inductivo, ¿ya? Y por lo tanto, ese método es débil, ¿no? Por eso es que en las últimas dos líneas dice, no hay lógica de verificación. ¿Por qué no hay lógica de verificación? Porque la supuesta lógica de verificación utilizaría un método inductivo. Y el método inductivo, lógicamente, es sumamente débil, ¿ya? Ahí nos pone, digamos, de eso se trata el ponendo ponens, ¿no? El ponendo ponens es muy débil, ¿no? Por eso es que ustedes se dieron cuenta de que, según el texto de Baldo Mendoza, se suponía que Oscar Dancourt debería de ser un profesor neoliberal. Pero resulta que Oscar Dancourt no es un profesor neoliberal. Entonces, ahí se ha llegado a una conclusión equivocada. ¿Por qué se llega a una conclusión equivocada? Porque se utiliza el método inductivo, ¿no? O sea, se está yendo para atrás, desde lo particular, intenta hacer una generalización y en cambio, el Toyendo Toyens
sí tiene una lógica, ¿no? Por eso sí hay una lógica de refutación, ¿ya? ¿Y por qué hay una lógica de refutación? Porque refutar utiliza el método deductivo. La refutación utiliza un método deductivo. O sea, al utilizar un método deductivo se puede falsear, se puede llegar a una posibilidad de falsación, si es que los hechos no ratifican la teoría, ¿no? Pero si los hechos sí ratifican la teoría, entonces la teoría ha sido corroborada, pero no ha sido verificada. Sí cachan la idea, ¿no? Es decir, yo someto una teoría a prueba. Si es que no pasa la prueba, la teoría ha sido falseada y por lo tanto a la basura, según Popper, ¿no? En cambio, si es que sí pasa la prueba, ¿no? Si es que sí pasa la prueba, si estadísticamente significativo pasa la prueba, es decir, no ha sido falseada, eso no significa que yo haya verificado la teoría. Lo único que es corroborado que no ha sido falseada. Si pudiéramos tener una claridad al terminar estas primeras 4 semanas, al terminar esta unidad de la interrelación que existe entre los filósofos que estuvimos estudiando en la tercera semana, los racionalistas y los empiristas y sus respectivos métodos, con esta lógica de la asimetría entre la verificación y la falsación de la que nos habla Popper, entonces podemos decir que estamos pisando fuerte epistemológicamente hablando. Y esto nos permitiría terminar este capítulo 1 del texto de Marc Bloch con menos nebulosa y mayor claridad, ¿no? Si ustedes revisan en el texto de Marc Bloch, en la página 35, lo que pasa es que la página 35 tiene un párrafo sumamente grande, pero si ustedes en ese último párrafo de la página 35 revisan, hay una oración que empieza diciendo, pero la inducción demostrativa no existe y la aducción no es en absoluto lo opuesto de la deducción, sino que de hecho constituye otro tipo de operación mental completamente diferente. La aducción es la operación no lógica que nos permite saltar desde el caos, que es el mundo real, a la corazonada que supone una conjetura tentativa respecto a la relación que existe entre un conjunto de variables relevantes. Cuando el autor utiliza la frase una conjetura tentativa, yo quiero que ustedes caigan en cuenta de que esa frase que utiliza, conjetura tentativa, o la pueden anotar por último, ¿no? Si es que no tienen el texto a la mano. Cuando se habla de conjeturas tentativas, lo que nos está diciendo Popper en el libro de Marc Bloch es que los economistas hacemos conjeturas tentativas, o dicho de otra forma, que inventamos teorías, ¿ya? No es que llegamos a esa afirmación luego de una conexión lógica con respecto a un cuerpo teórico necesariamente, según Popper, ¿no? Sino que nosotros lanzamos una conjetura tentativa respecto a la relación entre un conjunto de variables. Sobre esa conjetura tentativa, yo la someto a prueba, y si es que pasa la prueba, entonces se corrobora dicha conjetura y pasa a ser una
teoría, ¿no? Y si es que es corroborada muchísimas veces, pues se mantiene válida, ¿no? Ahora, Popper no solo plantea este único criterio, Popper plantea 9 criterios de demarcación. Esos 9 criterios están en la página 38 del texto de Marc Bloch. En la página 38 del texto de Marc Bloch se plantean los 10 criterios de demarcación de lo que es científico de acuerdo a Popper, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos en consideración porque nos permite tener una claridad total sobre lo riguroso que es Popper para afirmar que algo es científico, ¿no? Y que por lo tanto es válido, pero nunca verdadero, ¿no? O sea, Popper siempre va a eludir la palabra verdadero, ¿no? La verdad científica no existe. El capítulo 2 de este mismo texto de Marc Bloch nos dice de Popper a la nueva heterodoxia y nos habla de la teoría de paradigmas de Thomas Kuhn. Esa teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn está planteada desde la página 48 a la página 53. Y luego termina el capítulo desde la página 54 en adelante, de la 54 a la 60, planteando lo que se llama los programas de investigación de Imre Lakatos, ¿no? Lakatos lo que hace es decir, ni Popper está de acuerdo solamente, ni Kuhn está de acuerdo solamente, sino que los dos están de acuerdo, ¿ya? Eso es lo que nos dice Lakatos. O sea, Lakatos en esta cuarta semana se convierte en un sintetizador de la misma manera que lo fue la semana pasada Kant, Immanuel Kant. ¿Se acuerdan? Que Kant decía que no es que eran o los racionalistas o los empiristas. Kant decía, los dos importan. Y Kant le metió algo adicional. Kant decía, lo importante no es el realismo, es decir, enfocando en los objetos de estudio, sino que la clave es el sujeto que crea, que aprende, ¿no? Y en ese sentido, pues, Lakatos hace lo mismo, ¿no? Dice, es verdad lo que dice Popper en términos de falsación, eso es cierto, pero también es verdad lo que dice Kuhn, de que no necesariamente porque una teoría ha sido falseada, automáticamente es desechada, porque hay crisis de paradigmas, ¿no? Y la salida, pues, que plantea Lakatos es la existencia de programas de investigación. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos que sacar todos nosotros? Que existen programas de investigación en distintas escuelas de pensamiento económico. Y yo creo que cuando los estudiantes de segundo semestre caen en cuenta de que no existe una única verdad, sino que existen múltiples posibilidades y de que está en nosotros escoger la que más nos llame la atención, somos nosotros los sujetos los que el punto de partida de esa aventura del pensamiento, de esa aventura del conocimiento. ¿Ya? Entonces, tomamos partido, ¿no? y le ponemos emoción de acuerdo a alguna de esas distintas escuelas de pensamiento económico, pero también con la claridad de que esa escuela de pensamiento económico que tanto nos gusta no es la verdad. Es el planteamiento que más nos agrada y que probablemente le prestemos más atención y que a lo mejor desde nuestro punto de vista es el más pertinente, pero siempre vamos a poder encontrar
partes pertinentes, adecuadas, de las otras escuelas de pensamiento económico. Les cuento, estimados estudiantes, que hoy, justamente hoy, empezó un evento que a mi modo de ver es muy interesante. Es un evento organizado por Rethinking Economics y hoy día, que fue el día de inauguración, expuso Ah-Hon Chang, ¿no? Un coreano que se llama Ah-Hon Chang, que escribió un libro, eh, Economía, User's Guide, ¿no? No me acuerdo exactamente la traducción en español, pero es como un manual de introducción a la economía, y en uno de esos capítulos, Ah-Hon Chang nos dice que existen varias escuelas de pensamiento económico, ¿no? Los clásicos, los neoclásicos, los marxistas, los institucionalistas, los desarrollistas, los evolucionistas, los conductistas, entre otros. Y aunque no lo nombra a Hon Chang, también existe en América Latina una escuela que se llama el estructuralismo. A veces, por el apasionamiento de los profesores y por tal vez una imposición ideológica inclusive, en algunas universidades se intenta imponer una de esas escuelas de pensamiento, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice Ah-Hon Chang es que en realidad consumir solamente una escuela de pensamiento puede ser perjudicial a nuestra capacidad de realizar adecuados análisis económicos. Y esa es una de las grandes limitaciones que tienen los colegas que se formaron en la década de los 90, cuando el neoliberalismo estaba en su máximo poder, ¿no? El neoliberalismo desde la década de los 80 avanzó muchísimo. En los 80 se debilitó el marxismo por la fortaleza que fue tomando el neoliberalismo, pero ya cuando cayó en el 89 el muro de Berlín, el neoliberalismo se impuso. Y en la década de los 90 prácticamente ser economista era igual a ser neoliberal, ¿no? O sea, ser un buen economista era seguir el decálogo del consenso de Washington. Y el que se ponía a cuestionar el decálogo del consenso de Washington era visto como un advenedizo, como un iconoclasta, como un... le dirían, ¿por qué no eres una persona normal, ¿no? Le dirían en la década de los 90 a un marxista o a un institucionalista, ¿no? Luego, al final de la década de los 90, en el sur, en los países del sur, el neoliberalismo demostró que fue un fracaso. Y en la primera década del siglo XXI, el neoliberalismo demostró en los países desarrollados que también era un fracaso. Entonces el neoliberalismo estaba desprestigiado, ¿no? Para el 2008, 2009, que es cuando nace Rethinking Economics, el neoliberalismo había recibido un fuerte golpe. Estaba en lo que Kuhn denominaría una crisis de paradigma. Desafortunadamente todavía no se ha logrado imponer la alternativa al neoliberalismo, a pesar de que hay muchas, ¿no? Desde la derecha y desde la izquierda. Desde la derecha existen los evolucionistas, inclusive la ultraderecha de la economía austriaca, y desde el centro para la izquierda pues tenemos a Keynes, a los nuevos radicales, ¿no? A los neomarxistas, a la economía ecológica, y en un punto alternativo, que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que cuestiona el fundamento o la base conceptual de la economía neoclásica, son los conductistas, que dicen que no somos seres racionales, económicamente hablando, optimizadores, sino que somos seres con racionalidad limitada. Todo esto, pues, le ha dado, si ustedes revisan en las diapositivas, ¿no?
hemos encontrado muchas anomalías teóricas. Esta palabra anomalías es una palabra importante. Quisiera que le presten mucho asunto, ¿no? al término anomalías. En Kuhn me refiero, ¿no? Entonces, cuando Kuhn habla de anomalías, ese es el momento que estamos viviendo en la actualidad. Por lo tanto, es muy probable que en la década siguiente termine de caer la economía neoclásica y emerja el nuevo paradigma dominante. Entonces, qué chévere sería para mí que mis estudiantes, o sea, que ustedes, los nuevos profesionales, asuman, no con sorpresa, sino que lo asuman pisando fuerte ese nuevo cambio de paradigma, ¿no? Y entonces ustedes se permitan dar análisis económicos robustos, ¿no? Con suficiente seguridad, ¿no? Con suficiente seguridad de que no están pisando un terreno resbaloso, sino todo lo contrario, ¿ya? Entonces, por lo tanto, a pesar de que no es mi área fuerte, para los estudiantes que les guste la microeconomía, mi sugerencia es que le vayan prestando asunto a la economía conductista, ¿no? A estos premios Nobel que les he mencionado, a Herbert Simon, a Vernon Smith, a Daniel Kahneman, a Richard Thaler. Richard Thaler en particular es muy pertinente porque nos habla de la economía en el contexto del cambio climático, ¿no? Y economistas preparados para argumentar propuestas de política pública en un contexto de post-coronavirus, en un contexto de cambio climático. Esos son unos economistas valiosos, ¿no? Hombres y mujeres economistas con esa formación van a ser muy cotizados en el país, tal vez un poco menos, pero a nivel internacional van a ser muy cotizados. Y sobre todo si es que saben inglés, van a poder expresarse de una manera, insertarse adecuadamente en el mundo, ¿no? También es importante identificar a qué universidades apuntar. Yo los trato a ustedes, estimados estudiantes, como lo que creo que son, personas muy inteligentes, personas que tienen mucho futuro y que luego de graduarse de economistas van a aspirar a algo más, tal vez a hacer una maestría en el exterior o un doctorado inclusive. ¿Y por qué no soñar con eso? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Y en ese sentido, pues habría que identificar cuáles son esas universidades que van a valorar este perfil nuestro, ¿no? Este perfil que ustedes están construyendo. Y como yo les digo, existe el Institute for New Economic Thinking, que es una red, es como un Facebook, donde jóvenes de la misma edad de ustedes, no son de mi edad, son de la edad de ustedes, son jovencitos, ¿no? De acuerdo a la ley de juventud, en Ecuador hay una ley de la juventud. La ley de la juventud define como joven a toda persona menor a 30 años, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo más de 30 años, yo ya no soy joven. Todos ustedes sí lo son, ¿no? Menores a 30 años. La gente que forma parte de esta red intelectual del INED Economics son jóvenes igual que ustedes, ¿no? De distintas partes del mundo. Entonces, para mí, a mí me hace como una gran ilusión que ustedes se puedan conectar a esta red y puedan conocer y hacerse amigos de Europa, de América Latina, de América del Norte, de Asia, de África. Entonces, el INED Economics tiene subgrupos de investigación. O sea, en ese sentido, lo que yo quiero que ustedes caigan en cuenta es que INED Economics utiliza la lógica lacatosiana. Lakatos nos habla de programas de investigación. El INED Economics tiene programas de investigación. Entonces, hay muchachos y muchachas jóvenes que tienen
distintos programas de investigación. Algunos de ellos inclusive tienen financiamiento. Entonces podemos meter en esos programas de investigación, así sea a equivocarnos, no importa. Si igual estamos lejos, igual, igual somos estudiantes, tenemos la salvedad de decir, no, es que recién estoy en segundo semestre y disculpe si es que cometo algún error, aprendo, ¿no? De esto también se trata el tema de los emprendimientos. Estos se llaman emprendimientos intelectuales. A veces uno entiende que ser emprendedor es simplemente salir a vender algo. Ciertamente salir a vender algo es ser emprendedor, eso es cierto, pero no es la única forma de ser emprendedor. Y si nosotros estamos utilizando nuestro cerebro y estamos haciendo lecturas complicadas y estamos intentando tener una mejor comprensión de lo que es la economía, podríamos plantearnos también ser emprendedores académicos y en el futuro, no digo de aquí al próximo semestre, pero sí digo de aquí a unos 3 o 5 años, podrían plantearse formar parte de redes internacionales de investigación, ¿ya? Con conocimiento de causa, ¿no? Y asimismo, emocionalmente, sabiendo de que estamos aportando a programas de investigación con conocimientos epistemológicos y metodológicos, ¿no? Yo creo que sería algo a pura ganancia, ¿no? Y se los digo con mucho corazón. A veces ustedes se darán cuenta que soy un poco, no siempre, ¿no? Pero hay clases en donde intento ser un poco severo porque tampoco quiero dejar a ustedes que se me queden, ¿no? Es como despabila, no te quedes, ¿no? Tú puedes, ¿no? Es la motivación que le hacían los técnicos a los futbolistas, y ahora exporta futbolistas de calidad, ¿no? También podemos exportar economistas de calidad. Ustedes pueden ser esos economistas de calidad. Entonces yo estoy muy emocionado por este festival que empezó hoy de Rethinking Economics. Si es que alguno de ustedes tiene fortalezas en el inglés, ¿no? Si es que de repente alguno de ustedes es bueno en inglés, podrían buscar en el Facebook, podría buscar mi nombre, ¿no? Vladimir Soria Freire, ver en los últimos posts que he hecho Rethinking Economics, inscribirse en el Rethinking Economics e intentar hacer osar, digamos así, meterse a alguno de estos temas y aunque no necesariamente pueda hacer una gran contribución, sí sería como el primer paso para introducirse en saber utilizar adecuadamente el Internet y las redes sociales, ¿no? A veces, oigan, tener un celular inteligente es tener una herramienta poderosa y tener redes sociales es tener una herramienta poderosa, pero si es que la sabemos utilizar, ¿no? Y bueno, hay que sabernos construir un futuro posible porque la verdad que el presente está muy feo, ¿no? O sea, el presente, ustedes lo están sintiendo, o sea, si es que podemos esperar lo peor, pues hay que esperar lo peor, ¿no? Entonces hay que prepararse para un futuro, tampoco les digo que se depriman, ¿no? Hay que asumir este presente terrible, deprimente, con inteligencia emocional, ¿no? Y con una inteligencia estratégica. Y por eso es que creo que es clave esta materia. Y bueno, le seguiré exigiendo como hasta ahora. Por el momento, para evaluar estas primeras 4 semanas, evaluaré lo que ustedes escriban en la zona de discusión, ¿no? Así que a hacer bien esa discusión, que es lo que yo voy a valorar, tienen hasta el día domingo para contribuir con esa discusión, ¿no? Hasta ahí nos vamos a quedar por hoy y cualquier pregunta pues la pueden hacer a través de la plataforma, ¿no?